Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos gozamos, nos alegramos en presencia del Señor en esta tarde, ya que nos es dado con gracia y libertad de poder abrir las Escrituras para oír, para recibir de su palabra. Amén. Esa es nuestra expectativa, que cada vez que abrimos las Escrituras, en la confianza de que el Señor está en medio nuestro haciendo su obra, Él ha de estar ministrándonos por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, su gracia, en la cual seremos fortalecidos. Así quiero invitarle entonces que pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, vamos a estar dando lectura al verso 19. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19. Y dice así la Santa, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en el cual, Señor, hemos sido, Señor, convocados para poder oír y recibir de ti esta gracia a través de la exposición de las Escrituras y de la meditación de tu palabra, de la misma, Señor, que en esta hora nos sea dada, Señor, abundante palabra, abundante bendición, de modo que podamos ser edificados, nutridos en el hombre interior, que podamos ser confortados, animados, Señor, que podamos cobrar ánimo en este día para poder seguir firmes, constantes, creciendo, Señor, en procura de todo aquello para lo cual tú nos has llamado y que nos has revelado por tu palabra que nos pertenece, Señor, que nos ha sido dado por herencia, lo cual te damos gracias por medio de Jesucristo, en quien todas estas cosas se hacen posible. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, mi hermano. Hermanos queridos, es un hecho que cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, se produjo una metanoia. La palabra metanoia significa un cambio en la manera de pensar, un cambio en la naturaleza. Amén.
Y esto es algo que se produjo en nosotros al ser constituidos en hijos de Dios. La Escritura dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, son todas hechas nuevas. Pero tenemos que ver que a pesar de que se ha producido ese cambio en la manera de pensar y hoy tenemos un nuevo pensamiento, tenemos un nuevo sentir en nosotros, lo que podemos expresar como un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro nuestro, tenemos un combate diario que es el combate de la carne. Tenemos un combate diario que es el del sistema de este mundo que está regido por Satanás, que nos sale a batallar para que de alguna manera nosotros bajemos los brazos, apostatemos de la fe y así neguemos la eficacia y el poder de Dios. Amén. Por eso el Señor le habló a Jeremías en este proceso que él estaba teniendo de desánimo, de decaimiento. Le dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y aquí que yo te pongo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque te redimiré de la mano del más fuerte. Amén, te libraré de los malos y te redimiré de la mano del más fuerte. Hermano querido y hermana querida, el Señor le dio una promesa a Jeremías, lo cual también es nuestra promesa, porque hoy estamos abriendo las Escrituras y estamos compartiendo la palabra de Dios en la esperanza de que Dios esté ministrándonos por su palabra, una palabra que nos edifique, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos pueda ayudar en medio de estos tiempos a vivir una vida agradable al Señor. Amén. Y el Señor está, hermano querido, manifestando por medio de esta palabra que cuando se produce este combate, se produce esta lucha, muchas veces tendemos a querer bajar los brazos y a querer volver. Apostatar significa tomar distancia, separación. Amén. Tomar distancia, separación. Y es algo que está aconteciendo en los tiempos finales. En los tiempos finales está aconteciendo la apostasía, lo cual el Señor advirtió que sucedería en los tiempos finales. Pero aunque está siendo un tiempo de luchas, de conflicto, y en donde muchos están tomando distancia del Señor, separándose de Dios, hay palabra de Dios para nuestras vidas, amén, en que si nosotros mantenemos nuestra posición, si nos mantenemos firmes y mantenemos nuestra posición, el Señor siempre estará trabajando en favor nuestro para que podamos salir adelante. Amén. ¿Qué significa, hermano? Que mientras nosotros nos encontramos haciendo la obra de Dios, mientras nos encontramos yendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo, siempre vamos a encontrar del Señor el auxilio, siempre vamos a encontrar del Señor el socorro, siempre vamos a encontrar del Señor la fortaleza. Por eso la Escritura advierte diciendo, si en el día del trabajo fuere flojo, tus fuerzas te serán reducidas. Amén. Pero por el contrario, Él multiplica las fuerzas del que está cansado y en las que aquel que no tiene ninguna. Amén. Dice que los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, mientras nosotros, hermano querido, mantenemos nuestra posición, la lucha y el combate no vamos a dejar de tenerlo, pero vamos a encontrar gracia de Dios para que nos sea infundido ánimo, fortaleza, para poder seguir adelante. Por eso nosotros tenemos que meditar cuál es el combate y la lucha, a querer abandonar, a querer dejar, a querer volvernos atrás. Pero ¿cuál es la posición que tenemos que mantener? Estar del lado del Señor. Amén. Esa es la posición que nosotros tenemos que mantener, estar del lado del Señor, de lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Éxodo dice que cuando Moisés se tardó de descender del monte Sinaí, de recibir las tablas de la ley, vino el pueblo y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen,
porque no sabemos qué ha pasado con Moisés, pues se tarda. Y viendo que se tardaba, Aarón le dijo al pueblo, bueno, traigan los zarcillos, traigan los aretes de oro, y hizo una fundición. Y con buril labró una imagen de un becerro y le dijo a la nación de Israel, aquí tus dioses que te van a guiar. Y comenzaron a regocijarse y comenzaron a bailar y comenzaron a hacer fiesta. En medio de toda esa algarabía descendía Moisés con las tablas de la ley. Descendía Moisés con las tablas de la ley. Cuando vio ese hecho, Moisés le llama a Aarón y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hagas semejante daño? Y Aarón dijo, lo que pasa es que como te tardabas, insistieron en que querían unos dioses, y hicimos esta fundición y salió esto. Y lo estamos siguiendo. O sea que se hicieron un Dios conforme a su corazón. Cuando habla la Escritura de hacerse un Dios, significa de que se hicieron un Dios, pero conforme a su corazón, conforme a lo que ellos querían hacer. Entonces Moisés dijo, bueno, júntense conmigo los que están por Jehová. Y ahí toda la tribu de Leví se juntó con Moisés. Se juntó con Moisés y Moisés le dijo, hoy os consagraréis en vuestro hermano y en vuestras hermanas. Sacate espada, pasad por el campamento. Y en ese día hubo una gran mortandad. Ahora, los levitas, ¿dónde estaban? En medio de la deserción, en medio de la apostasía. ¿En dónde estaban los levitas? Estaban bailando también con los otros. También estaban celebrando. Pero cuando Moisés llamó a los que estaban por Jehová, ellos no miraron lo que ellos habían estado haciendo, sino miraron de ponerse del lado de Dios. No miraron los errores que cometieron, no miraron el que estaban bailando, el que habían dado sus aretes, sus zarcillos para hacerse un dios conforme a su imagen, sino vieron de ponerse del lado de Dios. Y los mismos hermanos los miraban y le decían seguramente, ustedes son unos hipócritas, porque hace un rato estaban bailando con nosotros y ahora van a sacar espada contra nosotros como si nunca hubieran estado adorando a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta lo que los otros decían, sino tomaron en cuenta lo que Moisés le decía poniéndose del lado de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces cuando nos viene la lucha, nosotros bajamos los brazos o sentimos que no somos lo suficientemente fieles al Señor o que no tenemos ese compromiso que debiéramos de tener con el Señor y nos sentimos mal. Y a veces ese sentimiento nos quiere hacer que nos apoquemos mucho más. Es como que nos viene a cargar la culpa. Pero tenemos que hacer como los levitas y salir y ponernos del lado de Dios, sin mirar lo que hicimos, sin mirar lo que sentimos, sin mirar lo que pensamos, y ponernos del lado de Dios y de lo que dice en su palabra. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Amén. Entonces, cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios, ahí es cuando nos constituimos en un muro fortificado de bronce. Y pueden pelear contra nosotros, pero como no es contra nosotros que están peleando, sino que es contra el Señor y contra su voluntad, es que entonces no van a poder vencernos. Amén. Puede venir el diablo, puede venir el sistema del mundo, puede venir la naturaleza de la carne a querer batallarnos, pero como nosotros estamos del lado del Señor y de lo que su palabra dice, entonces aunque peleen contra nosotros no pueden vencernos, porque no es contra nosotros que se encuentran peleando, sino es contra Dios. Amén. Hermanos, nuestra fortaleza procede de su palabra. Por eso le dijo el Señor al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Por qué? Porque si él dejaba su posición, se iba a constituir en un enemigo de Dios. Abandonándole a Dios, se iba a constituir en un enemigo de Dios y allí Dios no le iba a poder sostener, no le iba a poder infundir aliento, no le iba a poder fortalecer para que pudiera salir adelante. Pero si permanecía en la posición
reteniendo la promesa, reteniendo la palabra de Dios, aunque pelearan contra él iba a ser como muro fortificado de bronce, lo cual no podría ser derribado. Así también nosotros, cuando retenemos la promesa del Señor, a pesar de lo que sentimos en la naturaleza de nuestra carne, a pesar de lo que nos diga el acusador de los hermanos, a pesar del sistema del mundo, cuando retenemos la palabra de Dios, entonces ahí es cuando nos constituimos en muro fortificado de bronce. Ahora, por un lado nosotros miramos la posición que debemos de retener, pero por el otro lado, mientras nosotros retenemos nuestra posición, también nos constituimos en un modelo y en un ejemplo para otros, para que otros se puedan convertir al Señor, para que otros puedan ver el atractivo de Dios. Si nosotros apostatáramos de la fe y no mantuviéramos nuestra confianza en el Señor, ¿qué modelo somos a seguir? ¿Qué ejemplo somos para otros? Por eso Pablo le decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mientras uno se constituye en un imitador de Cristo, los demás lo pueden imitar a uno. Mientras yo me mantengo en la fe y en la esperanza de la promesa de la vida eterna, alguien puede tomar mi modelo, puede tomar mi ejemplo y puede imitarme y seguirme. Amén. No que me siga a mí, sino que le estamos siguiendo juntos al Señor. Pero si yo abandono la fe, si yo niego la eficacia y el poder de Dios, ¿en qué modelo me constituyo para otro? En un modelo negativo. Es más, el modelo que muchos toman como ejemplo para referirse a Dios y a las cosas de Dios. Cuando dicen, mirá la hipocresía. Iba a la iglesia y mientras estaba en la iglesia era una manera y ahora dejó todo. ¿Qué pasó? Y empiezan a dudar acerca del poder de Dios, de la eficacia de Dios. Y ya deja de ser un modelo, un ejemplo para seguir. Entonces nosotros miramos, hermanos, no solo la posición que nosotros retenemos es importante para poder, infundido ánimo, fortaleza, para poder tener fortaleza espiritual, sino que también es importante para poder constituirnos como un modelo y como un ejemplo para otros. Por eso dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El domingo estuvimos hablando, ¿qué era conversión? No significaba solamente dejar las malas obras, sino ponerse del lado de Dios como hicieron los levitas. Los levitas bailaron, dieron los zarcillos, dieron los anillos de oro, estuvieron ahí cuando hicieron la fundición, adoraron al becerro de oro, pero cuando vieron la oportunidad de ponerse del lado de Dios, no miraron lo que hicieron, sino del lado del cual tenían que ponerse. Del lado del cual tenían que ponerse. Así como cuando Ruth decidió seguirla a Noemí. Ella no miró que había quedado viuda, que Noemí ya no tenía más hijos, sino que le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas yo iré y te seguiré. Se puso del lado de Dios, del lado del pueblo de Noemí, aunque ella era moabita, aunque no tenía más hijos para darle, pero le dio gracia al Señor, le dio gracia al Señor. No solamente le dio la gracia de que fue redimida por vos, de que no le faltó el abrigo, que no le faltó el alimento, sino que le dio la gracia de entrar en la genealogía del Señor Jesucristo. Y entre las 5 mujeres que se mencionan en la genealogía del Señor Jesucristo, lo cual no es común, porque en la genealogía de los hebreos no se mencionan a la mujer, siempre se mencionan hijos de y se mencionan al varón. Pero estas 5 mujeres que se mencionan en la genealogía del Señor Jesucristo fueron mencionadas por el hecho de que Dios quiso que quedaran registradas ellas. Y nosotros podemos ver qué le tenía Noemí para darle a Ruth. No tenía nada para darle, no tenía nada para ofrecerle. Es más, ella decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque me fui llena de bendiciones, pero volví sin nada, llámenme en amargura. No tenía nada para ofrecerle, pero Ruth decidió ponerse del lado de Dios.
Y cuando se puso del lado de Dios halló gracia. Aunque Noemí no tenía nada para darle, Dios tenía un plan perfecto y maravilloso para ella, en donde no solamente iba a ser redimida, sino que iba a constituirse también en la bisabuela de uno de los reyes más importantes de la nación de Israel, que es el rey David, y iba a entrar también dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Ve el valor que tiene de estar del lado de Dios? ¿Por qué tenemos que mantener nuestra posición? ¿Qué es convertirnos? No se trata solamente de no hacer lo malo, sino se trata de que lo que Dios dice, así es una realidad para nosotros. Lo que Dios dice es una verdad para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, si nosotros miramos, si mantenemos nuestra posición, también vamos a mantener nuestra entereza, porque es por la fe que estamos firmes. Vamos a mantener nuestro vigor, vamos a mantener nuestra fortaleza, pero también nos vamos a constituir en modelo y ejemplo para otros. Por eso dice, conviértanse ellos a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros miramos las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Hoy lo leía nuestra hermana allí en Efesios 6:17, sobre todo tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la arma de nuestra milicia es la palabra de Dios. Esos argumentos y esos pensamientos que vienen y nos asaltan, que nos quieren hacer apostatar, que nos quieren hacer retroceder, que nos quieren hacer que bajemos los brazos, que nos quieren hacer sentir que no reunimos las condiciones para seguir, para servir al Señor. ¿Cómo hemos de derribarlo? Solamente con un pensamiento positivo, con el buen ánimo, diciéndome hoy yo voy a recibir la bendición. No, con la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos ejercitarnos con la palabra de Dios. Necesitamos de leer las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. A vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras, ¿el testimonio de quién recibimos? Del Señor Jesucristo. ¿Las palabras de quién recibimos? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. A vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que si yo leo la Biblia recibo el testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir que a medida que yo voy leyendo la palabra de Dios, va entrando en mi corazón. ¿Y qué es lo que va entrando? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va entrando? La vida de Dios, que me infunde el aliento y las fuerzas para poder continuar y seguir adelante. ¿No ven que lo primero que el diablo hace es que nosotros tomemos distancia de la congregación, de la iglesia, donde compartimos la fe, donde hablamos las Escrituras? ¿Dónde es el lugar donde hablamos la Escritura? En la comunidad de fe, en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de un edificio físico, hablamos del grupo de hermanos, no importa cuántos seamos. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Ayer estuve en una reunión en donde estaba mi esposa y estaba mi hijo, y éramos 3. Pero abrimos las Escrituras y Dios se glorificó. Amén. Y Dios se glorificó y cantamos alabanza, hicimos oración, intercedimos con la seguridad que estábamos delante de la presencia del Señor. Y el Señor permitió que fuéramos esos 3.
Y así hicimos el culto y recibimos la gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¿y para qué vamos a hacer si somos tan poquitos? Pero lo necesitamos, porque somos iglesia. Amén. Necesitamos esa palabra, necesitamos ese alimento que nutre. ¿Usted no necesitó del plato del mediodía? ¿No va a necesitar de un plato a la noche o una taza de leche? La va a necesitar, porque lo necesita su organismo. Mañana va a necesitar el desayuno, lo va a necesitar. O el mate con la galletita lo va a necesitar, porque lo necesita su organismo. Así también su vida espiritual. Y cuando vienen los combates a la vida espiritual, lo primero que empieza a hacer el hermano o la hermana es que a tomar distancia de la iglesia. Ya no se interesa. Y no hablamos del lugar físico, porque podemos estar en este lugar, podemos estar en una casa, pero si somos iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos cuando nos reunimos? Tenemos salmos, tenemos himnos, tenemos cántico espiritual, tenemos oración, tenemos palabra profética, palabra de ciencia, de sabiduría. Hágase todo en orden y como para el Señor. Eso es lo que tenemos y eso es de lo que hacemos uso. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Nosotros lo hemos visto, nos hemos reunido en casas de familia, nos hemos hecho culto al aire libre, hemos hecho culto en una plaza, tenemos los salones por la gracia del Señor, que todavía los tenemos y los podemos, nos ayuda el Señor para llevar adelante la obra, que podemos reunirnos libremente. Amén. Pero la iglesia no son los edificios ni son el lugar, es el conjunto de hermanos. Cuando viniera el pensamiento y me batalla que ya tome distancia de los hermanos, ahí es donde tengo que tomar el yelmo de la salvación, ponérmelo en la cabeza y tengo que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo y tengo que tomar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para derribar los argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios a fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia. Tengo que estar del lado de Dios. Amén. Los levitas que hicieron, castigaron la desobediencia. ¿Por qué no recibieron el castigo ellos? Porque se pusieron del lado de Dios. Cuando uno se pone del lado de Dios, castiga a la desobediencia y no es castigado. Por eso dice la Escritura que el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién los condenará? Amén. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, estando pronto para castigar toda desobediencia, manteniendo una posición para poder estar firme. La firmeza y la entereza no está en mi capacidad humana, ni en mi capacidad de resistir, está en Dios. Estoy firme por medio de la fe, debo de permanecer en la fe. Y la fe es la convicción basada en el oído. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que la obra del diablo es aislarnos primeramente de la iglesia, de la comunión de los hermanos, para que no recibamos alimento, a fin de que nos hallemos debilitados y poder tenernos así a su merced, siguiendo su voluntad y haciéndolo conforme a los deseos de la carne. Pero si nos ponemos del lado de Dios y resistimos, amén, y resistimos, como dice la Escritura, leíamos hoy en Efesios 6:17, dice, orando todo tiempo, 6:18 de Efesios, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo
hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis amén, para que con denuedo hable como debo de hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces miramos, hermano amado, necesitamos estar firmes. Amén. Para que acabado el día malo, dice, para que acabado el día malo, cuando haya pasado la prueba, acabado todo, estéis firmes, dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, que esta palabra, hermanos queridos y hermanas queridas, que hoy el Señor nos está enviando por medio de su Espíritu Santo, para que nos pongamos del lado de Dios, para que mantengamos la fe, para que mantengamos la confianza en el Señor, nos infunda el aliento y la fuerza que necesitamos para resistir en el tiempo malo, en el tiempo de la adversidad, y así poder estar firmes en el Señor. El ataque va a venir, la batalla va a venir, el combate se da. Amén, pero si estamos del lado del Señor, el Señor nos va a poner como muro fortificado de bronce y pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. El Señor nos librará de la mano de los malos y nos redimirá de la mano de los más fuertes. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que vino como una promesa para nosotros, Señor. Cómo salir adelante por nosotros mismos no sabemos, pero cuando tomamos, Señor, tu lugar, cuando nos ponemos de tu lado, Señor, tú nos ayudas en nuestras debilidades, tú nos ayudas, Señor, y nos fortalece. Aún como hemos de pedir, tampoco sabemos, Señor, pero cuando nos ponemos de tu lado, Señor, tu Espíritu Santo intercede por nosotros como un gemido indecible, pidiendo de acuerdo a tu voluntad, y así vamos saliendo adelante, siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, Señor. Muchas son las luchas, Señor, muchos son los combates, Señor, que mantienen tus hijos, tus hijas, Señor, pero tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera cuando nosotros, Señor, nos convertimos a ti y mantenemos, Señor, nuestra posición. Tú nos constituyes en ese muro fortificado de bronce y pueden pelear contra nosotros, pero no es con nosotros que pelean, sino contra ti. Y como es contra ti, no han de poder vencerte. Por lo que te damos gracias, Señor, porque siempre nos llevas en alas de águila y nos vas dando victoria. Por medio de Jesucristo te damos gracias, porque en todas estas cosas fueron hechas posibles y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, con júbilo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,